es que muchas veces encasillamos eh, las cosas o les damos como ciertas categorías. Por ejemplo, cuando uno piensa en ministerio o en llamado, algunos decimos, pues yo no tengo ese ministerio, yo no tengo ese llamado. Y por cuanto no tengo ese ministerio o no tengo ese llamado, pues no participo. O en algunas cosas siento como cierto gusto y me involucro ahí nada más, pero no tengo ese llamado. Eso lo tienen otros. Por ejemplo, cuando hablamos de consejería bíblica, yo creo que todos, cristianos y no cristianos, somos consejeros porque damos consejos. Todos somos consejeros. Pero cuando hablamos específicamente de consejería bíblica, muchos decimos, no, eso no es para mí. Cuando hablamos de la misericordia, pensamos en el ministerio de misericordia y que los del ministerio de misericordia hagan algo. Si puedo, me sumo. Si no, no. Y si la iglesia no tiene un ministerio de misericordia, entonces... Y creo que lo mismo pasa con el tema de las misiones. Pensamos que misiones son cosas como algunas personas que van a otro lugar o algunas actividades que hacemos, un culto de misiones. Y si yo no tengo planes de ir a otro lugar, y si tengo planes de ir a otro lugar es a pasear. ¿Ah? Hacer misiones no. Y si la iglesia no tiene un ministerio de misiones, pues el tema de misiones, de igual manera, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Tan así hemos reducido el tema de misiones a algo muy específico donde solo algunos están involucrados, que muchas veces, por ejemplo, evangelismo y misiones los separamos. ¿Verdad? Una cosa es evangelismo y pensamos otra cosa es misión. Parece ser que el tema de misiones se reduce siempre y cuando salgas de ciertos kilómetros a la redonda. Un ejemplo, si salimos a evangelizar nuestra colonia, eso es evangelismo, ¿no sería misión? Si hacemos una campaña en Tuxtla, ¿será que ya entra en misiones? Ya no, ¿verdad? ¿A partir de qué distancia ya entraría en misión? ¿Ven cómo usamos estas categorizaciones de conceptos? O sea, ponemos categorías. Otro, creo yo, malentendido del término misiones es cuando hablamos de pequeñas congregaciones, ¿verdad? Dependiendo la denominación, porque cada denominación tiene su estructura, pero hay lugares o hay denominaciones, perdón, que si hay una pequeña cantidad de personas, pensemos dos, tres familias que se están reuniendo para adorar a Dios, están predicando la palabra, he escuchado algunas denominaciones que les llaman centros de predicación. Y si ese centro de predicación va creciendo, dicen que se vuelve una misión. Y el propósito de una misión es que se vuelva una iglesia. Y entonces, a mí me lo han preguntado. Por ejemplo, me dicen, ¿cuántas misiones tienen ustedes? Y en el lenguaje no sé, o sea, se entiende que nos están preguntando. ¿Cuántas misiones tienen? Es cuántos puntos donde se esté levantando una obra como también se dice. Y nuevamente, si nosotros no tenemos esta estructura o no lo vemos de esta manera como un lugar donde estamos yendo a predicar, entonces el término misión o misiones parece ser extraño para nosotros. Platicaba con unas personas que se dedican un poco más a estos viajes que hacen y me decía que una estrategia que estaban haciendo es ir a las iglesias para
presentar los proyectos de viajes de plantación de iglesia en otros países. Y el propósito era que la iglesia supiera cuál era el proyecto y dependiendo la respuesta de la iglesia, pues la idea es que la iglesia se sumara. Por ejemplo, me platicaron de una persona que dijo en una conferencia que tenía el proyecto de sacar niños en Colombia de las zonas controladas por las FARC. Las FARC es como un grupo terrorista en Colombia. Entonces, este hombre puso el desafío en esa conferencia de pastores y les dijo, solo necesito 30 iglesias comprometidas con 1,000 pesos mensuales. Y tú puedes ser parte de esta gran obra de sacar niños que están en peligro en las FARC en Colombia. ¿Suena bonito el proyecto? 1,000 pesos por iglesia, 30 iglesias. Y entonces, si nos sumamos, ya somos parte de las misiones. Lo irónico es que cuando uno desconoce, uno puede caer en estas cosas, pero nadie está sacando niños de las zonas controladas de las FARC. Y la pregunta es, ¿cómo vas a sacar a niños y sus papás, pues? Y es más, cuando hemos estado platicando con cristianos que están trabajando en la zona de las FARC, ellos no se quieren ir, ellos quieren predicar el evangelio a los de las FARC. Luego me dijeron que esta persona se pasaba levantando recursos y a eso se dedicaba. Y entonces cuando escuchamos estas historias, menos que queramos involucrarnos en estos temas. Y nuevamente, el tema de misiones termina siendo como un ministerio que si no lo tenemos como iglesia, no participamos. Y aquí hay una autocrítica. Y una autocrítica que empieza conmigo. Hemos dejado de ir al albergue, a la casa hogar. ¿Saben desde cuándo lo dejamos de hacer? Desde que el Ministerio de Misericordia dejó de estar. Porque entonces eran ellos. Y si yo podía, iba. Pero como ahorita ya nadie lo pone, culpa mía no es. Yo quiero ir. Pero ¿y de ahí? ¿Ven cómo funciona a veces nuestra forma de ver esto? Bueno, si quieres ir y puedes ir, ¿por qué no vas? Porque para hacer misericordia no tendríamos que esperar un evento. Como el tema del evangelismo. Es que aquí nadie evangeliza. Es que aquí no hacen campañas. Es que aquí esto, es que aquí lo otro. Pero si quieres evangelizar, no. ¿Y cuándo van a ver los de Chicago otra vez? Pues porque ahí estuvo bueno, ¿no, hombre? Salimos a evangelizar, estuvo padrísimo. ¿O no estuvo padre? Y volvemos a lo mismo. Terminamos reduciendo algo que Dios está poniendo o le ha dado a la iglesia como una actividad y tan así, hermanos, que si no coordinamos ninguna campaña evangelística en el año, muchos no evangelizamos en un año. Y hermanos, aquí hay que tener mucho cuidado. Y se los digo tal cual. Porque no se trata solamente de abrir, por así decir, ministerios, que al rato presentemos ministerios como un buffet y decirle a las personas, hermanos, aquí hay 10 ministerios de la iglesia. Hay misericordia, misiones, educación cristiana, alabanza, administración, tal. Hermanos, súmense. Y entonces es como un buffet. ¿Ha sido un buffet? ¿Agarras de todo? A veces. No, hay
veces que hay cosas dentro de un buffet que tú dices. Me encanta porque los que van a los buffets de carne agarran ensalada. Digo, hubiera sido un buffet de ensalada. Buffet de carne. Pero está bien, ¿no? Les gusta, pues. A lo que voy es que cuando ponemos los ministerios así como fragmentados y los presentamos así, como cristianos, entonces decimos, "Ah, a este, no, ni me gusta. ¿Quién está aquí? Ese es otro. ¿Quién es el líder aquí? No, ni me lle- Voy a orar por ellos, dice, para que cambien al líder, dice. ¿Sí o no? Es más, muchas congregaciones, su crecimiento surge porque hay ministerios de todo. Hay ministerios de párvulos. ¿Cuál edad tienen los párvulos? 3 a 6, ¿no? Hay cuneros, párvulos, adolescentes, preadolescentes, jóvenes. Hay uno que le llaman jóvenes adultos. Sí, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Este, sé de una iglesia que tiene sus reuniones para ya 60 y más. De verdad, hermanos, de verdad. Porque eso es atractivo. Eh, Panderos, banderas, escuderos, los que tocan el shofar. Y entonces hay un montón de ministerio de tal manera que cada persona que venga, la idea es meterlo en un activismo, meterlo a algo que hay que hacer. Y entonces esto se vuelve una maquinaria de ministerios. Pero si uno hiciera una autocrítica bíblica y decir, a ver, de estos montones de ministerios que tenemos, ¿cuáles realmente Dios ha sido claro en decir, esto es lo que quiero que haga? ¿Será que pasaríamos nosotros, aún como Iglesia Reformados 42, el examen si Dios nos dijera cuál de los ministerios que hoy tienen o que no tenemos realmente son los que Dios quiere que tengamos? Y vuelvo a repetir, cuando hablamos de misiones, no, yo lo que estoy buscando no solamente es un tema de decir, vamos a levantar otro ministerio más para ver quiénes se suman. No, yo lo que quiero y es el anhelo de mi corazón es que lo entendamos qué son las misiones desde una perspectiva bíblica, de tal manera que no sea un ministerio más, sino sea parte del propósito de la iglesia. Pero para eso necesitamos ver la escritura. Y entonces vamos a establecer un fundamento. Vayamos a Romanos capítulo 1, verso 1 al 5. Capítulo 1 de Romanos del 1 al 5. ¿Me ayudan a leerlo? Empecemos tantito aquí. Aquí hay 4 características que Pablo establece sobre su identidad. Siervo, llamado, apóstol y apartado. Y quise dividir llamado y apóstol porque pudo haber sido llamado a otra cosa. Al final de cuentas, el punto aquí es que tiene un llamado. Ahora, ¿quién de nosotros pudiera poner ese perfil, por así decirlo, en nosotros mismos? O sea, pudiéramos poner nuestro nombre en lugar de Pablo y todo lo demás podría quedar igual. Hagamos este ejercicio. ¿Somos siervos de Cristo? Pues ahí, check. ¿Verdad? ¿Somos llamados por Dios? ¿Somos apóstoles? Y aquí ya lo hemos enseñado. No somos apóstoles en título, ya no hay, pero tenemos un llamado apostólico como iglesia. Porque apóstol no es otra cosa que enviado. El Señor nos ha enviado a nosotros a llevar el Evangelio. Entonces tenemos un llamado
apostólico. ¿Y será que Él nos ha apartado? De hecho, una traducción de la palabra santo es apartado. Entonces, este perfil cuadra en nosotros. Este perfil es también para nosotros como iglesia. Ahora mira el verso 2. Bueno, tantito puedes regresar al verso 1, porque hay una conexión al final del verso 1. Dice, apartado para, ahí hay un propósito, ¿para qué? El evangelio de Dios. Ok. Mira el verso 2. Que Él, ¿quién es Él? Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, verso 3. Es el mensaje acerca de su Hijo. ¿De qué trata el evangelio? De su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, verso 4, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, soy siervo de Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo, soy apartado de Jesucristo, soy llamado por Dios para compartir un mensaje. Y el mensaje es el Evangelio. Y el Evangelio trata de alguien. ¿De quién? De Cristo. Pero el verso 5 para mí es clave para entender el concepto de misiones. Porque mira cómo Pablo establece aquí por lo menos 4 verdades que son para mí claves para entender o para establecer un fundamento bíblico de las misiones. Primero, dice el versículo 5, es por medio de Él, ¿quién es Él? ¿Ah? Que hemos recibido ¿qué cosa? Ok, entonces, según el verso 1, somos siervos, somos llamados, somos apartados para llevar el evangelio. Ya hemos recibido ¿qué cosa? La gracia. Significa que tú y yo ya tenemos su gracia. Número 2. Pero no solo hemos recibido la gracia, ¿qué hemos recibido? Dice, y el apostolado. El apostolado no es otra cosa que la misión de Dios. ¿Cuál es la misión aquí? ¿Qué significa ser apóstol? Enviado. ¿Ah? Ok, Pablo dice, hemos recibido la gracia y el apostolado. Otra palabra aquí, según Romanos capítulo 1, verso 1, es y el llamado. Hemos recibido la gracia para obedecer la misión. Hemos recibido ya un llamado, pero la pregunta es, ¿cuál es la misión? Ya tienes la gracia, ya tienes el llamado. ¿Cuál es la misión? Aquí dice, ¿para qué cosa? Ahí está para mí un fundamento bíblico de las misiones. ¿Para qué Dios nos ha dado su gracia y su llamado? Ahí hay un verbo. ¿Cuál es el verbo importante aquí? Promover. ¿Qué es promover? Anunciar. ¿Qué más? ¿Qué es promover? ¿Han ido a alguna tienda y de repente empiezan ahí como a promover algo? Dar a conocer. ¿Ah? Puedes ponerlo tantito en la NTV, hermano. A ver cómo mantiene la NTV. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, ¿qué dice? Ahí hay un plural, porque Pablo ya está metiendo a la iglesia en un sentido de que tenemos un llamado de ser enviados. Hemos recibido de parte de Cristo no solo el llamado, dice el ¿qué? Privilegio y autoridad. Date cuenta, en la Biblia de las Américas, o si tienes otra versión, no va a aparecer autoridad y privilegio. ¿Qué aparece? Antes. No. Hemos recibido la gracia. ¿Cómo la NTV traduce esa gracia? Privilegio y autoridad. Mira, esto es importante porque es lo que tenemos ya. Esto no es como vamos a orar para que Dios nos lo dé, hemos recibido por medio de Cristo el llamado y el
Privilegio, pero no solo el privilegio, la autoridad. Eso se llama gracia. Ahora, aquí no dice promover, aquí dice anunciar. ¿Por dónde? ¿Nuestra colonia entrará ahí? ¿Otras naciones entran ahí? Porque son todas partes. Ahora, ¿a quién le tenemos que anunciar por todas partes? ¿Te acuerdas qué tenemos que anunciar según el versículo 1? El Evangelio, ¿eh? De Cristo. ¿No? Tenemos llamado, tenemos la gracia, tenemos mensaje y ahora ya tenemos dirección. Por todas partes. ¿Con quién te tienes que centrar? ¿A quién? A los gentiles. Imagínate que ahí dijera a los gentiles y a los ya cristianos. Porque luego andamos queriendo reevangelizar, ¿ah? O queriendo convencer a otros cristianos de nuestra doctrina. ¿Ah? Pero a eso nos llamó Dios. ¿Puedes regresar tantito a la Biblia de las Américas? Por favor. Dice, para promover, ¿qué dice aquí? La obediencia a la fe entre todos los. Entonces, tu llamado y mi llamado, más allá de cualquier otro, que si eres panderista, que si tocas shofar o lo tocabas, que si esto, que lo otro, esos son tal vez actividades que haces, pero no son llamados. Es que yo tengo llamado para limpiar los aires. Eso no es un llamado. Y creo que gran parte del problema de nosotros como cristianos es pensar que cualquier cosa es un llamado. Pero la Biblia es clara. Tenemos la gracia, tenemos el apostolado para anunciar, para promover la obediencia a la fe. En otras palabras, para anunciar el Evangelio. Porque el Evangelio no es otra cosa que la obra de Cristo y la invitación a que la persona obedezca ese mensaje. Pero entre todos, ¿quiénes? Los gentiles. Ahora, ya dijimos, tenemos la gracia, tenemos el llamado, tenemos el propósito, tenemos la dirección, pero aquí está el fundamento. ¿Cuál debiera ser el motor de hacer esto? No dice, si tu iglesia tiene el ministerio de misiones, háganlo. El motor de lo que Dios nos está pidiendo acá es uno, por amor a su nombre. Entonces, y ahorita voy a llegar ahí, pero quiero adelantarme en esto. El motor de las misiones no es por amor a los perdidos. Porque ¿a cuántos perdidos amas? Tengo uno por ahí, dice. ¿Me explico? Hemos a veces, y hasta yo lo he dicho, y tengo, por eso es lo hermoso de estudiar la escritura, porque uno tiene que reformar su doctrina. No, hermanos, lo que pasa es que Dios ponga en nosotros un amor por los perdidos. ¿Ah? Pero la Biblia no me está diciendo que amemos a los perdidos. La Biblia me está diciendo que yo lo tengo que hacer por amor. Porque cuando yo amo a Dios, este versículo que para mí es importante para entender las misiones, tenemos la gracia, tenemos el apostolado, que hemos sido enviados, tenemos este llamado para anunciar el Evangelio, y aquí está. Y aquí es donde a mí se me desbarata toda la estructura eclesiástica de decir, no, es que no hemos evangelizado porque, pues es que no han regresado los de Chicago.
Porque si lo hacemos solo cuando vienen los de Chicago, lo estamos haciendo por amor a... No, pues es que la iglesia no tiene actividades de evangelismo. No, aquella iglesia sí, mira, campañas, van al hospital, van allá, van a lo otro, regalan esto, regalan lo otro. Y aquí, pues, eso para mí es una forma, lo voy a decir por mí, de justificar mi desobediencia. Porque estoy diciendo, si mi iglesia hace ciertas actividades, entonces, si puedo, me sumo, porque hasta eso, ¿no? Porque si lo pusieron el día que no puedo, pues aunque yo quiera, ¿no? No, pero la Biblia es clara. Somos llamados a compartir el Evangelio por amor a Dios. John Stott escribe lo siguiente: el más alto de los motivos misioneros no es la obediencia a la gran comisión. Eso es importante. Perdón. Tampoco es el amor por los pecadores que están ante la ira de Dios. Tú y yo sabemos eso. Lo que tiene que mover a la iglesia, a las misiones, debe ser amor al nombre de Dios. Piper me encanta cómo lo dice. La obra misionera no es la meta final de la iglesia. Lo es la adoración, dice. Las misiones existen porque la adoración no existe. Las misiones un día se van a acabar. En el cielo no vamos a hacer misiones. Pero ¿saben qué sí vamos a hacer en el cielo? Vamos a adorar. Cuando termine esta era, dice Piper, y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. Las misiones son algo temporal. La adoración es eterna. Por eso, la adoración, el amor a Dios debería ser el combustible y la meta de las misiones. Y esto me encanta. La obra misionera no es la meta, es solo el medio para que la gente adore a Dios. Por eso dice Piper, y esto me encantó, las misiones tendrían que ser, dice él, la segunda actividad más importante de la iglesia. ¿Cuál creen que sería la primera? Adoración. Porque cuando una iglesia adora a Dios, es porque ama a Dios. Y una iglesia que ama a Dios hace misiones. Si has leído tu Biblia, ¿quién crees tú que sea el misionero número uno en la Biblia? No en la historia de la iglesia, en la Biblia. Jesús, ¿no? O Pablo. ¿O será que ahí sí Pablo le gana a Jesús? Para empezar, Jesús vino a nosotros. La obra misionera comienza en nosotros ir. Por eso Jesús dijo, id, vayan, porque él ya había puesto el ejemplo. Pero vayamos a Romanos capítulo 15, verso 8 en adelante, para ver el ejemplo de Cristo. Nuevamente, el sermón de hoy, lo que yo estoy tratando de hacer es que entendamos que las misiones no es un ministerio. Porque si lo encasillamos en un ministerio pues es que yo no me puedo sumar porque yo ya estoy, decimos, en otro ministerio. Y como yo ya estoy en otro ministerio, que te está bien cómodo, pues ¿Ah? Y entonces la frustración llega, y porque lo he platicado con un montón de pastores, no he podido levantar un ministerio de misiones porque no quieren, porque todos ya están ocupados por esto y por aquello. Y nuevamente, esto no vamos a avanzar en nada de misiones a no ser que primero entendamos qué dice la Biblia. Y yo no quiero encasillar misiones en un ministerio. Lo que tal vez sí busquemos es quien pueda coordinar
las actividades que tengamos que hacer o lo que tengamos que trabajar. Esa es otra cosa. Pero mi anhelo, mi oración a Dios en todas estas semanas, en estos meses, que esto ha tocado mucho mi corazón, es, Señor, ayúdanos a como iglesia entender el concepto de misiones bíblicamente. Porque era muy fácil venir hoy y sacar el clásico texto de misiones, Mateo 28. ¿Y? Pero, hermanos, eso ya lo sabemos. Y aun que lo sabemos, no lo hacemos. Yo quiero que escarbemos un poco más en la escritura. Entonces, vayamos a ver a Cristo. Romanos capítulo 15, ¿verdad? Ok. Verso 8 en adelante. Vamos a ir un poquito despacio en estos versículos. Pues les digo que Cristo se hizo, ¿qué cosa? Servidor de la circuncisión. Creo que la NTV dice algo así como para el pueblo judío, porque la referencia... Aquí está, gracias hermano. Más o menos la tiene, porque la circuncisión pues conecta con eso. Recuerden, dice, que Cristo, ¿qué cosa hizo Cristo? Vino a servir a los judíos. Vamos despacio acá porque quiero que entendamos esto. Si alguien te pregunta alguna vez, ¿qué vino a hacer Cristo? Primero, según Romanos 15:8. Ok. ¿Cómo vino Jesús a servirle a los judíos? ¿Sanando todos los enfermos que habían? ¿Te acuerdas que en el estanque de Siloé habían muchos enfermos? ¿Y a cuántos sanó Jesús en ese estanque de Siloé? Sí, Marcos nos dice que él sanó a muchos, pero no sanó a todos. Es más, hay una ocasión, y ahorita vamos a ir un poquito más a eso. Hay una ocasión, no, perdón, el domingo vamos a hablar de esto. Voy a adelantar un poquito. Hay una ocasión donde llega una mujer con un perfume, ¿te acuerdas? ¿Qué perfume era? ¿Cuál es así como un caro ahorita? Que tú digas, no, hombre, yo creo que era ese. ¿Eh? ¿Jafra? Un perfume caro, así ustedes que saben de marcas. El que te quitaron allá en Querétaro. Ustedes, hermanos, que compran de esas cosas. Natural. ¿Cómo? Ustedes saben, ¿no? ¿Savage? ¿Savage? No sé. Johnny Depp dice, con el Puma. Bueno. Y esta mujer con ese perfume, ¿se acuerdan qué hizo? Lo destapa y en los pies de Jesús. ¿Ah? La plebe, ¿qué dijo? Dice, con lo que valía eso, ¿eh? Miren, miren cómo la falsa piedad se esconde. Dice, hubiera servido para los pobres. Y entonces Jesús les dice, miren, tranquilos, a los pobres los van a tener siempre. Pero a mí dice, no. Entonces Jesús no vino a acabar con la pobreza. ¿Cuántas veces dio comida? Dos. Jesús no vino a acabar con el hambre del mundo. No vino a acabar con la enfermedad del mundo. Y cuidado, y el domingo vamos a hablar de esto porque vamos a entrar al tema de las viudas. Cuidado, porque al rato como iglesia nos queremos volver como asistencia social pensando que estamos cumpliendo el llamado de Dios. Cristo vino a servir a quién, pero ¿cómo le sirvió? Y aquí hay por lo menos tres respuestas muy claras. ¿Puedes regresar tantito a la vida de las Américas? Por favor, hermano, gracias. Miren,
Acuérdense que hay conectores que nos indican los propósitos. Uno de ellos es el conector para, ¿verdad? Esto pasó para. Cristo se hizo servidor de los judíos, de la circuncisión. Aquí dice, para. ¿Qué cosa? Entonces, lo primero que Jesús viene fue a demostrar que Dios es veraz. Lo que Él había prometido en el Antiguo Testamento, Él lo está cumpliendo. Entonces, lo primero que Él viene a decirle a los judíos, Dios es veraz. Dios está cumpliendo lo prometido. Tan así que luego mira qué dice, para confirmar qué cosa. Y Él viene a confirmar las promesas que Dios dio a los de Israel del Antiguo Testamento. Lo que está diciendo aquí es que Dios es fiel. Dios es veraz. Dios es fiel. Pero mira el verso 9. Aquí ya agregamos a otro grupo de personas. No solo a los judíos. Aquí agregamos ¿a quién? A los gentiles. Porque recuerda que la Biblia establece estos dos grupos de personas. Judíos y gentiles. Entonces, Él viene a servir a los judíos para decirle a los judíos todo lo que Dios prometió se está cumpliendo. Todo lo que Dios ha dicho aquí se está haciendo verdad. Pero aquí agrega Pablo, y para que los gentiles, ¿qué tienen que hacer los gentiles? Entonces, aquí hay otro fundamento para las misiones. Jesús, vamos a ponerlo así, el misionero vino a este mundo primero con su pueblo judío a decirle las verdades de Dios, a decirle el cumplimiento de las promesas, pero también le vino a decir a los gentiles que glorifiquen a Dios por su misericordia. Y esto es el mensaje que tenemos que dar. Dios es verdad, Dios es fiel, Dios es glorioso, Dios es misericordioso. Este es el mensaje, no hay otro. Tú y yo hemos recibido la misericordia de Dios. Por tanto, cuando evangelizamos, lo que estamos haciendo es haciendo misericordia. Hablándole a las personas del Dios misericordioso. Es por eso que las misiones están conectadas con la misericordia. Y cuando hacemos misericordia, también estamos haciendo misiones. Y era lo que te decía hace ratos. Los primeros pasos de las misiones no son dados por amor a las almas perdidas. Porque si empezáramos nosotros a querer primero amar a las personas para después ir por amor, ¿cuánto tiempo crees que nos lleve? Es más, tan así que pudiéramos poner fotos, datos. Ayer estaba en una reunión con pastores en San Cristóbal y pusieron un dato que me llamó la atención, algo así como en México hay 127 millones de personas, igual me equivoco, pero solo hay 33 millones de cristianos. Y la idea era mover a la gente para una iniciativa de plantación de iglesia que estaban presentando y era hermanos y acá y allá y el hermano con toda su energía. Y cuando él dice, hermanos, a puros pastores, ¿cuántos se suman a este proyecto? ¿Cuántos creen que se sumaron? Ninguno. Y el presidente de la Alianza de Pastores le dijo, hermano, como diciendo, ya acabó tu tiempo, cualquier cosa te avisamos. Podemos poner fotos, datos, podemos salir aquí diciendo, no hombre, duro, cuánta gente no cristiana. Podemos conocer sus condiciones físicas, materiales, pero si somos bien sinceros, aun cuando sepamos su nombre, dónde viven, en qué país, datos, siguen siendo extraños para nosotros. Por eso los primeros pasos que se deben dar en las misiones deben ser dados por amor a Dios.
porque la obra misionera es la misión de Dios, es el plan de Dios. A eso vino Jesús. Esto no se trata de, es que esto no es para mí, no. Esto se trata de quiero sumar a lo que Jesús hizo, a lo que Jesús ha hecho y lo que sigue haciendo. Y si queremos ser como Jesús, se supone que ese debería ser parte de nuestro llamado, o nuestro llamado, parecernos a Jesús, seguir los pasos de Jesús. Bueno, veamos qué hizo Jesús. Jesús vino a servirle al pueblo, su pueblo, pero también vino a que los gentiles lo conocieran. Tan así que mira los versos 10 en adelante, al 12. Verso 9, tantito el 9, por favor. Ahí te das cuenta que esto está con mayúscula. Por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre. Eso viene del Salmo 18:49, verso 10. Y vuelve a decir, regocíjense, ¿qué? Eso viene de Deuteronomios 32:43, verso 11. Alaben al Señor, ¿quiénes? Y todos los pueblos lo alaben. Eso viene de Salmo 117:1. Mira el verso 12. Retoñará la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles que varán. ¿Quién es él? Cristo. ¿Su? Eso es Isaías 11:10. ¿Qué estamos diciendo? Que Jesús, bueno, Pablo hace una hermenéutica correcta diciendo Jesús vino a servir a los judíos, a salvar a los gentiles como el cumplimiento del Antiguo Testamento, porque en otras palabras esto es el plan de Dios. Entonces, en el tema de misiones no es, oigan, ¿quieren sumarse a las misiones como pensando que vamos a hacer un viaje a otro lado, como que pensando que vamos a una actividad ahí de vez en cuando? No, aquí la pregunta es, ¿queremos como iglesia sumarnos al plan de Dios? Porque podemos seguir levantando pequeños ministerios, haciendo actividades por acá, por allá, y esto y aquello, y pensando que, ay, es que ese es mi llamado. No, el llamado de la iglesia es seguir a Jesús. Y Jesús ya nos está diciendo, Pablo, ¿qué vino a hacer? Vino a decir que Dios es veraz, que Dios cumple sus promesas, pero que Dios va a salvar a los gentiles. Y Pablo, que es un máster en el Antiguo Testamento, sabe conectar todos estos puntos. Pablo no tiene una Biblia Thompson para decir, voy a buscar unas referencias bíblicas acá. No. Pablo aplica, inspirado por el Espíritu Santo, aplica promesas de los gentiles adorarán a Dios, los gentiles alabarán a Dios, que los gentiles iban a ser parte del pueblo de Dios. Hoy, ¿quién tiene ese llamado para que más gentiles vengan? Nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo sigue cumpliendo la misión de Dios. Cuando hablamos de la misión de Dios, hablamos del llamado de la iglesia. Y termino con esto. Tercera de Juan capítulo 1, que si bien ya predicamos de esto, pero hoy quiero retomarlo y con esto concluyo, hermanos. Vamos desde el verso 1 para tener un poquito de contexto. El anciano al amado, ¿qué? Gallo, a quien yo amo en verdad. Mira el verso 2. En el verso 2, Juan tiene buenos deseos hacia el hermano Gallo. Amado, dice, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena. Ahora, Juan es motivado a desear esto por el testimonio de Gallo. Mira el verso 3. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos, aquí ya empieza a conectar esto, algunos hermanos, ¿qué dice? Vinieron. Si Juan está diciendo hermanos vinieron, significa que Juan no está donde está Gallo. ¿Estamos de acuerdo? La carta que él le manda a Gallo. Y entonces Juan está en un punto, se supone que está en Éfeso, ya un hombre ya de avanzada edad. Y entonces hermanos han llegado con Juan. Y estos hermanos que vinieron con Juan, ¿qué le dijeron sobre Gallo? Es fiel a la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. A ver, si alguien que te conoce como cristiano, de repente se va a otro lugar, de repente otra persona que te conoce va a ese lugar y pregunta por ti, ¿será que de ti o de mí dirán, oye, el hermano, la hermana, son fieles a la verdad y andan en la verdad?
¿Dirían eso de nosotros? O más o menos. Tal vez nos dirían, conocen la verdad. Conocemos la verdad, ¿ah? Ni eso. Pero de Gallo sí decían esto. Que era Gallo, güey. Mira el verso 4. No tengo mayor gozo que este, dice Juan, oír que mis hijos. Ok, ahora, regresemos tantito al 3. Porque aquí yo necesito que clarifiquemos qué significa ser fiel a la verdad, andar en la verdad. Porque, ¿qué es lo que Gallo hacía como para que la gente que conocía a Gallo le dijera a Juan, Juan, mis respetos para el hermano Gallo, porque ese hombre, mira, es fiel en la verdad y anda en la verdad? Me gustaría decirle a Gallo, Gallo, ¿qué hacías para ser fiel a la verdad y andar en la verdad? Mira el verso 5. Vamos a ver qué hacía el hermano Gallo. Amado, ¿estás qué cosa? Estás obrando fielmente, porque acuérdate que Gallo era fiel a la. Ahora, ¿cómo se traduce esto en acciones? En acciones que él hacía por los hermanos y sobre todo cuando se trata de. Aquí el contexto obviamente era personas que llegaban y tal vez llevaban una referencia de la casa de Gallo, pero para Gallo eran personas extrañas, porque antes no era como, le voy a hablar que vas a llegar o le voy a mandar un WhatsApp, no había eso, no había el tema de referencias más que una persona llegaba a la casa de Gallo, por ejemplo, y decía, hey, soy cristiano. Estos eran los extraños. Es más, hay comentaristas que dicen que Gallo recibía a las personas más allá de si eran cristianos o no. Y si no eran cristianos, él aprovechaba para evangelizarlos. ¿Puedes poner tantito en la NTV este verso, hermano? Tantito nada más. Querido amigo, ¿le eres fiel a Dios? ¿Cómo le es fiel a Dios, Gallo? Cada vez que te pones al servicio de quienes, aunque no los. Entonces, cuando la referencia de hermanos extraños que andaban pasando, dice la NTV que eran maestros itinerantes. En otras palabras, eran personas que estaban llevando el Evangelio. Mira el verso 6. Ellos le han contado a la iglesia de aquí. ¿De qué cosa han contado esta gente? De tu cariñosa amistad. Te pido, dice Juan, que sigas supliendo las necesidades de quién, tal como le agrada a Dios. ¿Puedes poner tantito en la Biblia de las Américas este versículo? Dice, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a qué? A que sigan su viaje de una manera. Ahora, estos maestros itinerantes que andaban recorriendo, por ejemplo, ¿te acuerdas que en una ocasión Jesús libera a un hombre que estaba endemoniado, creo que por 2 legiones? 2 legiones hablaba de, no sé si 2,000 o 20,000 demonios. El punto es que este hombre estaba endemoniado. Y Jesús se va. Entonces este hombre va con Jesús. Quiere ir con Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Te acuerdas? Jesús le dice, hey, ¿a dónde? No, pues voy contigo. No, ve y háblale a los tuyos, a los de tu casa, lo que Dios ha hecho. Y dice el texto que este hombre salió por toda Decápolis, que son por lo menos 10 ciudades. Jesús no le dijo, vas a pasar 4 años en un seminario, te vamos a ordenar como pastor, como evangelista, como tal, como Y, como Z,
para que entonces tengas tus credenciales y vayas. No. ¿Cuánto tiempo lo llevó discipulando Jesús a este hombre? Imagínate este hombre estar predicando. Me sanó. No me dejó ir con él, pero lo que Dios hizo. 10 ciudades. Entonces habían muchos maestros itinerantes. Y Gallo, que no era una persona que viajaba, él servía a Dios en su casa, pudo haber tomado la actitud de decir, ¿quién mandó a esta gente, ve? Porque si vas a hacer un viaje, pues mínimo planéalo, ¿no? ¿O quién te está sosteniendo? ¿O quién te va a ayudar? No. Gallo entendió algo. Y es aquí donde conectamos Romanos capítulo 1, verso 5. Mira el verso 7 de aquí. Pues ellos salieron. ¿Qué motivaba a esta gente a dejar todo para ir a predicar? ¿Amor a las almas? Amor a Dios. Amor al Señor. Aquí conecta exactamente Romanos 1:5, que tú y yo somos llamados a hacer misiones por amor a su nombre. Y mira el verso 8. Y es aquí donde el título del sermón esta noche era ¿Misionero yo? Sí, porque al igual que Gallo, nosotros debemos, ¿qué dice? Para que seamos. Entonces, es aquí donde se complementa el famoso dicho, si no vas, apoya a los que. Puedes ponerte en la NTV el verso 8. Somos, ¿qué dice? Entonces, todos podemos participar en las misiones. Seamos colaboradores, hermanos. Mira el verso 9 y 10. No seamos como Diótrefes. Escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, ¿a quien qué dice? No quiere tener nada que ver con nosotros. Verso 10. Cuando yo vaya, dice, no solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros, y cuando los ayudan, ¿qué hace este hombre? Gallo, desde su casa, participaba en las misiones. Diótrefes, desde su casa, se volvía piedra de tropiezo a las misiones. Mi pregunta para ti es, ¿vamos a sumarnos a las misiones? No al ministerio de las misiones. Yo estoy orando para que el Señor nos provea de aquí de la iglesia tal vez un matrimonio o 2 matrimonios que puedan coordinar el tema de misiones. Pero yo espero que por amor al nombre de Dios, todos nos involucremos en las misiones. Tal vez nunca vamos a ir a un viaje o nos va a tocar a nosotros ir a un viaje pero podemos ser parte del plan de Dios. Yo te pido que lo ores, lo medites y ojalá te puedas sumar. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por recordarnos que esto no es nuestro plan, es tu plan. Con nosotros y sin nosotros las cosas han avanzado, pero no queremos ser como Diótrefes, que no solo a veces no nos involucramos, sino criticamos a otros, señalamos a otros. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Gallo, el ejemplo de Pablo, pero sobre todo ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo,
que vino a servir a su pueblo, pero también a los gentiles. Te pido, por favor, Señor, que como iglesia nos vayas dando un entendimiento bíblico de lo que son realmente las misiones. Danos sabiduría, danos claridad, confirma a 1 o 2 matrimonios que puedan coordinar las actividades que tenemos ya por ahí previstas, Señor. De tal manera, Padre, que conectemos todo con el tema de misiones. Conectemos la misericordia, que conectemos las actividades que se hacen, Señor. Que nos involucremos todos, Señor. Porque todos los días podemos hacer misiones ahí, en el campo misionero que es toda la tierra, que es todas partes, como dice tu palabra. Te pido que me ayudes, que nos ayudes, en el nombre de Jesús. Amén y amén.